Eso es todo lo que tengo. I want to thank you so much Quiero darles muchas gracias for being here today. por estar aquí hoy. I'm really thankful for the opportunity to be able to preach. Muy agradecido por la oportunidad de predicar esta mañana. I want to thank your pastor for the Agradecer a su invitation. pastor por la invitación. He is a wonderful shepherd to you, Ustedes son una maravillosa iglesia and you're blessed to have y him. son bendecidos. Also, I want to thank you as a church. Que también quiero agradecerles como iglesia. You have made us feel so welcome. Hemos sentido tan bienvenidos aquí And we appreciate all that you have done for y us, agradecemos todo lo que han hecho por nosotros. especially the lamb. Especialmente el cordero. Muy delicioso. Very delicious. But I also want to thank our church group that's here from News Baptist. También quiero dar gracias al grupo de nuestra iglesia, de News Baptist. I appreciate them coming. Agradecido que han venido. I definitely appreciate Pastor David. And Muy his support. agradecido por el pastor David y la hermana Andrea. They've done an excellent job in putting all this together. Han hecho un trabajo excelente en organizar todo esto. And then having to put it together again in Dallas. Y después tener que volver a organizarlo en Dallas, ya que uno de sus vuelos fue cancelado el primer día. So I'm very excited to preach to you this morning from Psalm 13. Emocionado de predicarles esta mañana desde el Salmo número 13. You'll find your place there at Psalm 13 this Si morning. pueden buscar Salmo número 13, por favor, esta mañana. You know, it's really neat to be able to preach on the first Sunday of a new year. Es para mí especial poder predicar el primer domingo de un año nuevo. As you think back to 2025, how was your year? Mientras contemplan en el 2025, ¿cómo estuvo tu año? I don't know what you've been going through, your pastor does. No sé lo que has estado viviendo, su pastor lo conoce un poco mejor, But maybe 2025 has been a difficult year for you. pero quizás 2025 fue un año difícil para ti. In this psalm we're going to look at, there's a question that's repeated. En este salmo vamos a mirar a una pregunta, It's the question of how long. y esa pregunta que se repite, ¿hasta cuándo? I think all of us have asked that question in our life before. Creo que todos hemos preguntado algo así en nuestras vidas. When I was on the flight coming over here, I asked how much longer on this flight. Cuando yo venía en el vuelo hasta acá, yo decía, ¿hasta cuándo ese vuelo? Maybe your kids ask how much longer until we eat. Quizás tus hijos te preguntan, ¿hasta cuándo vamos a comer? Maybe you ask how long until you're ready to go. Quizás preguntas, ¿hasta cuándo vamos a estar listos para salir? Maybe how long until I'm done preaching. ¿Hasta cuándo termines tu sermón? But either way, we've asked that question before. Pero de alguna manera nosotros hemos hecho esta pregunta antes. But in life, sometimes we ask that question because of difficult circumstances. Pero en la vida a veces hacemos esta pregunta dado a las circunstancias difíciles. Sometimes we ask that question because we're frustrated. A veces hacemos esta pregunta por frustración. The circumstances of our life are not changing. Las circunstancias de nuestras vidas no están cambiando. Sometimes you ask the question how long because you're tired of waiting. A veces hacemos la pregunta porque estamos cansados de esperar. One of the wonderful things about the Psalms is we get to see real emotion come to life. Una de las cosas maravillosas de los salmos es que podemos ver a la emoción verdadera volverse viva. Psalm 13, David is the author. En el Salmo 13, David es el autor. And we get to see his emotions come up. Y podemos ver que aquí van surgiendo emociones. And I want you to notice again this question that's asked multiple times. Ven aquí esta pregunta que se hace múltiples veces. I'm going to read it in English and then you read it. Él lo va a leer en inglés, después yo en español. Psalm 13, verse 1. How long wilt thou forget me, O Lord? Forever? How long wilt thou hide thy face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long shall mine enemy be exalted over me? Consider and hear me, O Lord my God. Lighten mine eyes, lest I sleep the sleep of death. Lest mine enemies say, I have prevailed against him, and those that trouble me rejoice when I am moved. But I have trusted in thy mercy. My heart shall rejoice in thy salvation. I will sing unto the Lord because he hath dealt bountifully with me. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación.
Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. I think you noticed that repeated question in the first two verses. Creo que te diste cuenta de esa pregunta que se repitió varias veces en los primeros 2 versículos. And maybe you're asking that same question, how long? Y quizás tú también estás haciendo la misma pregunta ahora. ¿Hasta cuándo? Again, maybe you're going through some difficult circumstances. Quizás estás pasando por circunstancias difíciles. Maybe your hope is that this new year will end those circumstances. Quizás tú esperas que este año nuevo va a acabar con esas circunstancias negativas. And I think we can ask this question to the Lord because David did. Yo creo que es válido hacer esta pregunta al Señor porque David lo hizo. But no matter what happens as we ask how long, we must get our hearts to where David got his in verse 4 and 5. Sin importar... Oh, Pastor, I got lost halfway through that. That's Would you fine, say that that's one more fine. time? Yes. No matter what happens in asking how long, Sin importar lo que sucede cuando estamos preguntando hasta cuándo, we must get our hearts to where David did in verse 5 and 6. nuestros corazones tienen que llegar a un punto al cual llegó el corazón de David en los versículos 4 y 5. We can ask how long, Podemos preguntar hasta cuándo, but then we must praise our Savior. pero tenemos que alabar a nuestro Salvador. I want to just speak about a few things from our text this morning that I think will help us. Quiero hablar de algunas cosas desde nuestro texto esta mañana que van a ser de ayuda para nosotros. We see in the first two verses, Vemos en los sorrow. primeros 2 versículos lamento. We see at the end of verse 2 the sorrow in David's heart. Al final del versículo 2 podemos ver el lamento en el corazón de David. We ask the question of how long, sometimes it's from a sorrowful heart. Cuando hacemos la pregunta ¿hasta cuándo?, a veces eso proviene de un corazón triste. Why did he feel this sorrow? ¿Por qué él sintió esa tristeza? Because he felt forgotten. Porque él sintió olvidado. From the very start, we understand that feelings are real. Desde el principio entendemos que los sentimientos existen, son reales. But church, we don't live by feelings, we live by faith. Pero nosotros no vivimos a base de las emociones, vivimos por fe. There are some days you may not feel saved, Hay algunos días donde quizás un verdadero hijo de Dios no sienta salvo. but salvation is an eternal gift from God. Pero la salvación es un regalo eterno de Dios para todos aquellos que han creído en Cristo You como didn't Salvador. earn it, and you can't lose it. Tú no lo ganaste por tus buenas obras, por lo cual no lo puedes perder tampoco. And God knows and He understands our feelings. Dios conoce y sabe cuáles son nuestras emociones. But here, David was feeling forgotten. Pero aquí David sentía olvidado. But the great truth is that if we know Christ as our Savior, God cannot forget us. La gran verdad es esta: si nosotros conocemos a Cristo como Salvador, Dios no se puede olvidar de nosotros. Christian, this morning, God knows where you are. Cristiano, esta mañana Dios sabe dónde estás. He has not forgotten you. No se ha olvidado de ti, He has not forgotten His children. no se ha olvidado de sus hijos. There's wonderful promises we find in the Bible that God has not forgotten us. Hay promesas maravillosas que encontramos en la Biblia que dicen que Dios no se ha olvidado de nosotros. We find it in the book of Isaiah and in Hebrews. En el libro de Isaías y también Hebreos, God says He will never leave us or forsake us. Dios dice nunca nos dejará ni tampoco nos desamparará. Nos desamparará. But the other promise we find is that God chooses not to remember our sin. La otra promesa que encontramos es que Dios decide no recordar nuestro pecado. When we are saved, our sin is forgiven. Cuando somos salvos, nuestros pecados han sido perdonados. It's been covered by the blood of Christ. Ha sido cubierto por la sangre de Cristo. And because of that, God chooses not to remember our sin. Y por esto Dios escoge no acordarse de nuestros pecados. Our God cannot forget us, Nuestro Dios no nos puede olvidar, but He can choose not to remember our sin pero sí decide olvidarse de nuestros pecados, because it's been paid for by Christ. porque han sido pagados por Cristo. That's something to rejoice in. Esto sí es algo en el cual podemos regocijarnos. Remember, you are not Acuérdate. forgotten. Tú no has sido olvidado. Secondly, he felt forsaken. Segundo, él sintió desamparado. We find that at the end of verse number 1. Esto lo encontramos al final del versículo 1. Sometimes we feel like God has
He's not giving us the attention we need. A veces sentimos como si Dios no estuviera dándonos la atención que necesitamos. We feel like God has forsaken us. Como si Dios nos hubiera desamparado. We feel like God has turned his face from us. Como si Dios ha escondido su rostro de nosotros. My wife Allie knows if I'm listening to her because she can see my face. Mi esposa, Ali, si no le han conocido, could you raise your hand if they haven't met you yet? Ella sabe si le estoy escuchando o no, porque mi cara le está mirando. Sometimes she's speaking and I'm not listening. A veces ella habla y no estoy escuchando. But if she can see my face, she knows she has my attention. Pero si ella ve mi rostro, sabe que tiene mi atención. And the feeling of the psalmist is that God isn't listening. El sentimiento del salmista aquí es como si Dios no estuviera escuchando, That he's been forsaken in his sorrow. que ha sido desamparado y él tiene tristeza. But a hidden face is no sign of a forsaking God. Pero un rostro escondido no es evidencia de haber sido desamparado por Dios. When Jesus was on the cross, he said, my God, why hast thou forsaken me? Cuando Cristo estuvo en la cruz, dijo, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? But do you realize in that moment God was doing something? Pero te das cuenta que en ese momento Dios estaba haciendo algo, He was paying for the sin of the world. estaba pagando por los pecados del mundo. And the times we feel forsaken, Los momentos que nosotros nos sentimos desamparados, God is doing something. Dios está haciendo algo. Even when we can't see his face. Aún quizás si no percibimos ver su rostro. Christian, this morning you are not forsaken. Cristiano, esta mañana tú no has sido desamparado. David also felt frustrated. David también se sintió frustrado. Have you ever had that internal frustration? ¿Te ha pasado que tienes una frustración interna? That battle that maybe no one sees, but it's internal. Una batalla que quizás nadie ve, es una batalla interna. I wonder if this was the last thing he thought of before he went to sleep. Me pregunto, quizás este asunto que le tenía sí era lo último que él contemplaba antes de quedarse dormido. I wonder if it was the first thought he had when he woke up. Me pregunto si fue el primer pensamiento que él tuvo al despertarse. And he felt frustrated. Él sintió frustración. Have you ever been frustrated at God before? ¿Has estado frustrado con Dios en algún momento? There was this internal battle of discouragement that was Había taking una batalla interna que estaba sucediendo en David. place. But discouragement that continually looks inward soon becomes selfish. Pero ¿sabes qué? Un desánimo que siempre mira lo interno, siempre se vuelve egoísta. And that becomes frustrating. Y esto se vuelve frustración. Sometimes we want God to just hurry up and teach us the lesson. A veces nosotros queremos que Dios se apure y que nos enseñe la lección. We think we're in the circumstances and, Lord, we're ready. Pensamos, estamos en medio de esas circunstancias y decimos, Señor, ya estamos listos. God, I've been through enough. I'm ready to learn the lesson. Ya basta, Señor, hemos pasado por suficiente, estoy listo para aprender la lección. And sometimes we'll never know why we suffer. O a veces simplemente nunca sabremos por qué estuvimos sufriendo. There's some things you'll face in this life you'll never fully understand. Hay cosas que experimentarás en esta vida que no vas a entender completamente este lado del cielo. We may never fully understand why we suffer in this life. Quizás nunca entenderemos por completo lo que sufrimos en esta vida. But that does not mean we assume God is not good. Pero esto no significa que nosotros podemos llegar a la conclusión de que Dios no sea bueno. Christian, this morning, God is good. Cristiano, esta mañana Dios es bueno. And everything God does is good. Y todo lo que Dios hace es bueno. And you may feel frustrated, Quizás sientes frustración, but God is at work. pero Dios está obrando. I want you to notice that David also felt like a failure. Quiero que te des cuenta que David también sintió como un fracaso. We see this at the end of verse number 2. Podemos verlo al final del versículo 2. He thought his enemy had been exalted over him. Pensó que su enemigo había sido enaltecido sobre él. If you remember, Saul was constantly after David. Si te acuerdas, el Saúl constantemente perseguía a David. And perhaps the enemy he's speaking of is Saul. Y quizás el enemigo del cual él está hablando pudo haber sido Saúl. And David felt like he was bound to lose. Y David sintió como que fuera destinado a perder. Like he was on the path to failure. Como si estuviera en camino al fracaso. Sometimes in asking how long, we feel like we have failed. A veces cuando preguntamos hasta cuándo, nosotros sentimos como que nosotros hemos fracasado.
we feel that somewhere along the way we messed up. Sentimos como que en algún momento del camino nosotros messed up. ¿Cómo se dice eso? Pero hay un dicho, ¿no? Metimos la pata. ¿Ah? La embarramos, eso es lo que quise decir. Sentimos como si en algún momento del camino la embarramos. We feel like we've taken a wrong turn. Sentimos como que en algún momento doblamos mal por alguna calle equivocada. Have you ever been serving God and felt like you missed His will somewhere? En algún momento has estado sirviendo al Señor y sientes, en algún momento no le di por aceptado su voluntad en algún momento. And we think that all this is happening because of something that we've done when actually God was at work. Y después pensamos, todo esto pasó porque yo me equivoqué en algo. Pero en realidad Dios estaba obrando. We feel like the enemy is exalted over us. Sentimos como si el enemigo está enaltecido sobre nosotros. But I want you to know that in the sorrow, David didn't stay there. Pero quiero que sepas, aunque él tuvo tristeza, no se quedó ahí. He then moved to supplication or prayer. Después él fue de tristeza hasta la oración. Notice the prayer we find in verse 3 and 4. Miren la oración que encontramos en los versículos 3 y 4. David gives us times for which we must pray. David nos da tiempos en los cuales debemos orar. First, according to verse 3, we pray when overwhelmed by emotion. Primero en el versículo 3, nosotros oramos cuando sentimos abrumados por las emociones. David said, God, I'm coming to you in prayer. David dijo, Dios, voy a ti en la oración. ¿Puedes sacar? Nacho dice sobre calentamiento en el celular, no sé si hay que hacer algo. Yo también siento lo mismo. Compadezco contigo, celular. Le pasa siempre. ¿Sí? ¿Está bien? Okay. Okay. He was drained by his emotions. Él sintió gastado por sus emociones. He was overwhelmed by what he was going through. Sintió abrumado por lo que estaba viviendo. But he knew that he wasn't seeing things clearly. Él sabía que no estaba viendo las cosas claramente. Sometimes in our sorrow, we don't see reality clearly. A veces en nuestra tristeza nosotros no vemos claramente la realidad. And so David prayed that God would give him vision, Entonces David oró que Dios le diera claridad, for God to lighten his eyes. para que Dios alumbrara sus ojos. David found refuge in the God of power. David halló refugio en el Dios de poder. When you're overwhelmed by your emotions, Cuando tú eres abrumado, te sientes abrumado por tus emociones, just remember you can cry out to your God. acuérdate, tú puedes clamar a tu Dios. He listens to you. Él te escucha. You can ask him for anything that you need, Puedes pedirle lo que necesitas and he will be there for y you. Él va a estar ahí para ti. Are you overwhelmed by emotions today? ¿Estás abrumado por las emociones hoy? Take it to the Lord. Llévalo al Señor. Cast that burden over to him Tú puedes echar esta carga sobre Él and trust in him. y confiar en Él. He was also overwhelmed by enemies. También Él sentía abrumado por sus enemigos. We find this in verse 4. Eso se encuentra en el versículo 4. Even when overwhelmed by enemies, David went to his God. Aún abrumado por los enemigos, David fue a su Dios. God was teaching David something. Dios le estaba enseñando a David algo. God was using these circumstances. Estaba usando estas circunstancias. And God was teaching him to be totally trusting in his will. Y Dios le estaba enseñando a confiar por completo en la voluntad de Dios. Here's the point. In the will of God, the moves of our lives sometimes look like losses. What do you mean by moves? Directions. Changes? God, changes. Changes. Yeah. Can you say it one more time? Yes. In the will of God, the changes of our lives sometimes look like losses. En la voluntad de Dios, cuando suceden cambios en nuestras vidas, a veces parecen pérdidas. But they're actually glorious gain for the Lord. Pero en realidad, para el Señor, son ganancia gloriosa. Sometimes God changes things in our lives, A veces Dios cambia las cosas en nuestras vidas and we don't understand why. y no entendemos por qué. Maybe family moves away. Quizás una familia se traslada, Maybe your heart is broken. quizás tu corazón se rompe, Maybe there's a health struggle. quizás hay alguna lucha de salud. Whatever it may be, we don't understand why. Cualquiera que sea, no entendemos por qué. But God is moving things for greater gain. Pero Dios está moviendo cosas para ganancias superiores. And in the end, God is glorified.
Y al final Dios es glorificado. He is lifted up. Él es exaltado. Is God moving things in your life? Dios está moviendo cosas en sus vidas. Is He changing some things? Está cambiando algunas cosas. Just remember, you can trust your God. Acuérdense, pueden confiar en su Dios. He wants what is best for you. Él anhela lo que es mejor para ti. It will be for your good and His glory. Va a ser siempre para tu bien y su gloria. We can live victorious in the Lord. Nosotros en el Señor podemos vivir victoriosos. David began in sorrow, David empezó en el Salmo en tristeza. and then he moved to supplication. Luego llegó a la súplica o la oración. But I want you to notice how he finished this song. Pero anhelo que ustedes vean cómo él terminó en el Salmo. And he finished it with a song. Y él terminó con un canto. We find this in verse 5 and 6. Estos se encuentran en los versículos 5 y 6. And this is where all of us must get to. Este es el punto al cual todos nosotros tenemos que llegar. We can't get stuck in our sorrow. No podemos encontrarnos atrapados en la tristeza. We can't just move to prayer. No podemos simplemente solamente llegar a la oración. We must also sing to the Lord. También tenemos que llegar a alabarle al Señor con nuestros cantos. We must learn to rejoice in the Lord. Tenemos que aprender a regocijarnos en el Señor. Now your pastor can sing very well. Ahora, su pastor canta muy bien. If I sing, you will run away. Si él canta, ustedes salen arrancando. But this song is to the Lord. Pero este canto es dirigido hacia el Señor. And you can sing in spite of your situation. Y pueden cantar a pesar de la situación. The circumstances may not be good, Las circunstancias quizás no sean buenas, but you still have something to thank God pero for. aún así tienes algo por el cual agradecerle a Dios. We still have something to sing to the Lord. Todavía tenemos un motivo por qué cantar al Señor. And in spite of the situation, David came to the place of trust in God. A pesar de la situación, David llegó al lugar de confianza en el Señor. He trusted the mercy of God. Él confiaba en la misericordia de Dios. Has God been merciful to you? ¿Ha sido misericordioso Dios contigo? Then you have something to sing. Entonces tienes algo por el cual cantar a Él. We have a song to sing to the Lord. Tenemos una canción para cantar al Señor. Maybe you're facing a situation Quizás estás enfrentando alguna situación and it's very difficult, y es bastante difícil, but you can still sing pero todavía puedes cantar because God has been merciful. porque Dios ha sido misericordioso contigo. When nothing else seems right, Cuando nada más parezca bien, your God still is. tu Dios todavía es bueno. Maybe today we just need to sing to the Lord. Quizás hoy simplemente necesitamos cantar al Señor. In spite of the situation we're facing, A pesar de la situación que estamos enfrentando, in spite of the circumstances, a pesar de las circunstancias, we sing to God. cantamos a Dios. He also sang about his salvation. También cantó el salmista de su salvación. We find this at the end of verse number Eso se 5. encuentra al final del versículo 5. May we never get to the place where we can't thank God for our salvation. Que jamás lleguemos al punto donde no podemos agradecerle a Dios por la salvación. I think it's good to remember where God has brought us from. Es bueno recordar de dónde nos trajo Dios. And again, may we never get over what God has done for us. Y que nosotros nunca perdamos ese brillo acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. That Christ died on the cross in my Que place. Cristo murió en la cruz en mi lugar. That he paid for my sins. Que pagó por mis pecados. I am redeemed. Yo soy redimido. That's worthy of a song. Eso es digno de un canto. It may not mean that you're removed from that situation you're in, No necesariamente significa que eres removido de la situación en la cual te encuentras. but you can sing because you are saved. Pero puedes cantar porque eres salvo. Because of what God has done Por for lo you. que Dios ha hecho por ti. We have an eternal song Tenemos un canto eternal. because we've been redeemed. Porque hemos sido redimidos. So this morning, sing because you're redeemed. Entonces esta mañana canten porque han sido redimidos. But notice finally, sing about our sufficiency. Pero vean también al final, would you, is there a synonym for sufficiency? Complete. Maybe complete. Podemos cantar porque no nos falta nada. Tenemos suficiencia en Cristo. Our God is everything that we need. Nuestro Dios es todo lo que necesitamos. We are complete in Him. Nosotros somos completos en Él. It's always amazing to me Es maravilloso siempre para mí to see where David moves, to see where David grows. ver cómo David crece. From verse 1 and 2
to verse 5 and 6. Desde el versículo 1 y 2 hasta el versículo 5 y 6. He starts off in pain Él empieza en dolor and he ends in song y termina en canto. because he recognized who his God was. Porque reconoció quién era su Dios. That he was the one that had dealt bountifully with him. Que Él era quien, Listen, Christ quien is okay. porque Él era quien le había hecho bien. Christ is sufficient. Cristo es suficiente. When we stop to consider all that God has done for us, Cuando nos detenemos para pensar acerca de todo lo que Dios ha hecho para nosotros, we have so much to rejoice over. tenemos tanto por qué regocijarnos. You know what's interesting? Es interesante. Does the question of how long ever get answered? La pregunta ¿hasta cuándo? En el Salmo se contesta. We don't ever see the answer to how much longer. No, nunca vimos la respuesta ¿hasta cuándo? The question was never answered, but David's heart was. La pregunta nunca se respondió, pero la necesidad del corazón de David, sí. And the answer came when David considered how God had dealt with him. Y la respuesta llegó cuando David consideró cómo Dios había tratado con él And that he was complete in God. y que él era completo en Cristo, en Dios. Maybe you're in a how long situation in your life. Quizás te encuentras en una situación ¿hasta cuándo? En tu vida. Maybe you're in sorrow. Quizás te encuentras en lamento, tristeza. Maybe something has broken your heart. Quizás algo ha quebrantado tu corazón. Maybe you're facing a difficulty. Quizás estás enfrentando alguna dificultad. I don't know what you're going through. Yo no sé qué es lo que estás viviendo, But the right response is to turn the sorrow into prayer. pero la respuesta correcta es convertir tu tristeza en oración. Come to the Lord with your brokenness. Ven al Señor con tu quebranto. And then as you pray, Y, go ahead. sorry about No, that. you're fine, you're fine. Go ahead, Julian. As you pray, it will turn into a song. Y mientras oras, esta oración se convertirá en una canción. Because God has been so merciful to you. Porque Dios ha sido tan misericordioso para contigo. He has been so rich towards you. Ha sido rico en misericordia hacia ti. And today you can rejoice Y el día de hoy tú te puedes regocijar. because He knows where you are and He knows how long. Porque Dios sabe dónde estás. Y Él sabe la respuesta a la pregunta. ¿Hasta cuándo? But we must trust Him. Pero nosotros tenemos que confiar en Él. Today, will you trust your God? Tú puedes hoy confiar en tu Dios. Will you believe that He has a plan for your life? ¿Creerás que Él tiene un plan para tu vida? Maybe you're here and you don't know Christ as your personal Savior. Puede que estés aquí y tú no conoces a Jesucristo como tu Salvador. Can I share just briefly how you can know Him as ¿Te Savior? puedo compartir brevemente cómo lo puedes conocer como Salvador? First, understand that God loves you Primero, entiende que Dios te ama. so much that He sent His Son to die for Tanto que envió a su Hijo para morir por ti. you. Secondly, all people are sinners. Segundo, todas las personas son pecadoras. Myself, Pastor Sheridan, Él y yo también. all people are sinners. Todos son pecadores. Number three, our sin must be paid for. Número 3, nuestro pecado tiene un precio que se tiene que pagar. But the wonderful news is that Christ paid for your sin. Pero la noticia maravillosa es que Cristo pagó por tus pecados. He didn't wait till you got better. Él no esperó que tú te volvieras mejor. He died for you while you were a sinner. Él murió por ti mientras todavía eras un pecador. And today you must accept Him as your personal Savior. Y hoy tienes que recibirle como tu Salvador personal. I can't think of a better way to start the new year No puedo imaginar mejor manera de cómo empezar el año nuevo, than by having Christ as your personal Savior. mejor que recibir a Cristo como Salvador personal. Having a relationship with God Tener una relación con Dios and a home in heaven y un hogar en el cielo and your sin forgiven. y tus pecados perdonados. If you don't know Christ today, trust Him. Si no conoces a Cristo el día de hoy, confía en Él. We would love to help you with that. Nos encantaría ayudarte con esto. This morning, Esta mañana, trust your God, confía en tu Dios, no matter what you're going through. sin importar lo que estás viviendo. Ok. Muy bien, vamos a terminar la transmisión.